Buenas tardes a todos los que están conectados online. Bienvenidos en nombre de la Asociación Nacional de Audioprotesistas y los demás partners que participan con nosotros en esta sesión, ANFIA, EGIMA y nosotros mismos. Y estamos contentos de hacer esta sesión abierta para todos los profesionales del sector de la audiología, para todos aquellos que tienen interés en conocer sobre temas de la audición, la prevención y mejorar su calidad de vida con las ayudas auditivas. Y el título de esta sesión que queremos tener en este momento con ustedes es el estado de pérdida auditiva en España y los resultados del estudio de satisfacción de usuarios de audífonos Eurotrack 2023, que luego veremos qué es ese estudio, que nos ayudará a conocer bien la situación en nuestro país en relación a estos temas tan relevantes y para el mundo de la audición. Para esta sesión, indudablemente, contamos con una serie de charlas, de ponencias. En la primera hablaré yo mismo del estado de la pérdida auditiva en España y seguidamente tendremos al señor Jordi Serra, que es el vicepresidente de la Asociación Nacional de Audioprotesistas, que él nos hablará pues, de los resultados del estudio Eurotrack 2023 sobre la satisfacción de usuarios de audífonos. Y posteriormente tendremos al señor Lorenzo Fiorani, que él es el presidente de la asociación de ANFIA, y él nos explicará, aparte de lo que es la asociación misma, pues la situación de la adaptación de audífonos en el mercado español. Y muy importante también en esta sesión, finalmente tendremos una parte de preguntas que en la pestaña que tenemos en Zoom, es lo que llamamos el Q&A, el preguntas y respuestas, la parte de abajo, que ahí libremente nos pueden preguntar cualquier duda o cualquier cosa en referente a la sesión y si tenemos tiempo pues podremos contestarle. Y sin más, pues vamos a empezar primeramente con un breve vídeo de lo que es la Asociación Nacional de Audioprotesistas. Muy bien, pues esto es lo que es la Asociación Nacional de Audioprotesistas y brevemente les voy a explicar la primera parte de esta sesión en el que hablamos del estado de la pérdida auditiva en España. Muy bien, para hablarles de esto, déjenme que les diga primero quién es y qué hace un audioprotesista. En nuestra sociedad el audioprotesista es una figura de un profesional sanitario de la audición que es poco conocido y como les ponemos aquí, sus actividades o sus competencias principales son estas: seleccionar y adaptar audífonos, lo que serían las prótesis auditivas, realizar una buena evaluación audiológica, efectuar un buen seguimiento, muy importante, en la adaptación de los audífonos de las personas que tienen pérdida auditiva y los necesitan, y el mantenimiento de estas prótesis auditivas. Todo esto lo hacemos en un centro auditivo, que es un centro sanitario, que están oficialmente homologados y que son los sitios que nos dan toda la garantía de que realmente funciona correctamente esa adaptación de esa persona que lo necesita. Y finalmente también determinamos, el mismo audioprotesista, el profesional que se dedica a esta profesión, a las medidas de protección acústica a partir de la evaluación de los niveles sonoros. Estas serían las competencias principales que tendría. Ahora, por otra parte, ¿cuál es la clave de esta profesión en nuestra sociedad? Nuestra sociedad es una sociedad en la que, como veremos en los resultados y en todo lo que nos hablarán nuestros ponentes de hoy, hay una evolución de la pérdida auditiva bastante importante y que cada vez vamos a tener más personas con problemas auditivos, por lo que está sucediendo también a nivel de la sociedad, a nivel acústico, a nivel del impacto del ruido, a nivel de otros factores. Según la legislación actual, el audiólogo protésico, el audioprotesista, es el profesional sanitario reconocido legalmente para realizar la evaluación de la adaptación de ayudas auditivas, los audífonos. Asimismo,
es en el centro sanitario, como les decía, que es el profesional que puede ejercer esta competencia, es el único que puede realizarla. Y el audífono en España, y este es un dato muy importante, es un producto sanitario. Esto parece que no sea algo relevante, pero sí que lo es cuando hablamos de un dispositivo que es electrónico, que es sofisticado, pero que se tiene que adaptar a medida de las personas. Y esto nos da la seguridad que si es un profesional sanitario va a hacerlo con todas las garantías de adaptarlo y condicionarlo a la medida y a la necesidad de la persona. Por otra parte, ¿cuál es la prevalencia de la pérdida auditiva en España? Y este dato va a ser muy importante y es lo que vamos también a ver en el estudio. La pérdida auditiva se produce por varios factores. Hoy en día estamos en una sociedad en la que uno de los principales factores es el desgaste por el ruido que se va generando en todo lo que es nuestro ambiente. Vivimos en ciudades más ruidosas, vivimos en ambientes que no ayudan ni favorecen a que la audición vaya mejor, sino que incluso la pueden empeorar, y esos condicionantes son los que generan que esto no vaya a evolucionar a mejor, sino que tengamos personas que posiblemente necesiten una pérdida auditiva, necesiten una ayuda auditiva por esa pérdida auditiva. Por eso aquí hablamos de prevención. Durante toda nuestra vida es muy importante esta palabra, la prevención auditiva. Primero empieza por todos nosotros tenemos que ser participantes de la prevención auditiva, y no solamente no generando más ruido excesivo, sino en siendo precavidos con el ruido que hacemos llegar a nuestros oídos y también con otros factores que pueden ser determinantes, y teniendo en cuenta este dato de la OMS, ¿no?, que se estima que exposiciones continuadas a sonidos de más de 65 decibelios, y esto quiere decir continuamente, puede producir a la larga una pérdida, un deterioro auditivo que puede afectar no solamente a nuestra audición, sino a nuestra calidad de vida. Por eso es muy importante eventos como el Día Mundial de la Audición y otros que hemos hecho para hacer que esto no ocurra o que seamos más conscientes en nuestra sociedad. Por eso esta sesión hoy no es solamente para los profesionales de la audición, sino que también es abierta para personas que tengan interés en saber cómo mejorar, cómo prevenir y cómo hacer que su audición mejore con ayudas auditivas con profesionales, y en este caso los audioprotesistas, que son los profesionales sanitarios que nos ayudan a ello. Aquí un dato de Eurotrack que veremos luego con el estudio. La verdad es que la prevalencia de la hipoacusia en España va aumentando. ¿Y eso qué quiere decir? Aunque este estudio que hemos hecho, que es un estudio de satisfacción de usuarios, personas que tienen pérdida auditiva y que llevan audífonos o no llevan audífonos, sí que nos encontramos que esto va en un aumento y que desde el último que hicimos en el 2020 al 2023, que es el estudio que les estamos presentando hoy, ha habido una evolución. Y esa evolución ha sido en todos los factores. Pero también es verdad que esa evolución, aunque no lo veamos tan relevante en el estudio anterior como a este, sí que lo vemos sobre todo en el tema de que no va a menos, sino que seguimos en una misma tendencia de esa prevalencia de la pérdida. Eso es lo importante. Los números a veces lo que nos llevan es a ser conscientes de que no estamos mejorando, sino que estamos o igual o que estamos en unos rangos parecidos. Luego, ¿cuál es la penetración de los audífonos entre las personas que de alguna manera con pérdida auditiva en España necesitan de esa ayuda? La penetración es importante en el sentido de que aquí sí que ha habido un aumento, o sea, en los últimos años nos hemos encontrado que las personas han sido más conscientes de que necesitan una ayuda auditiva y hemos pasado a tener un aumento del porcentaje de ese tipo de personas que tienen una pérdida auditiva y que necesitan un audífono y han hecho una adopción o han hecho una adaptación de lo que sería esa ayuda auditiva. Esto es un dato positivo en el sentido de que las personas han mejorado su calidad de vida y luego lo veremos y cómo eso es importante dentro del estudio que hemos realizado y que nos da unos datos muy importantes para profesionales, pero también para todo el mundo, en las personas de la calle, porque así somos conscientes de la importancia de la prevención, la importancia de mejorar la audición y la importancia de hacer una buena adaptación auditiva a tiempo, no demasiado tarde. Y sin más, quiero dejarles con los resultados del estudio de satisfacción de usuarios de audífonos Eurotrack 2023. Aquí voy a pedir que el señor Jordi Serra, que es vicepresidente de la Asociación Nacional de Audioprotesistas, él nos haga pues todo lo que es un resumen breve de lo que serían estos resultados. Jordi.
Muchas gracias, Francesc. Pues vamos a compartir con todos ustedes los resultados principales de este estudio. Este es un estudio con un gran volumen de información, con un gran volumen de datos, y que en este momento lo que estamos haciendo es una comunicación de los resultados principales en este evento que se ha realizado hoy. Vamos a empezar por dar algunas pinceladas sobre propiamente lo que es Eurotrack, donde es sabido, pero no por ello dejamos de mencionarlo. Se trata de un estudio de satisfacción, no de un estudio de mercado. Un estudio que se realiza de forma armónica para todos los países europeos y que se realiza por segunda edición en España. La primera fue en 2020 y esta segunda edición es 2023. La muestra de población que se ha escogido para poder disponer de estos datos es de 15.387 personas, de los cuales un porcentaje de ellos no tenían pérdida de audición, otros sí, otros eran usuarios de audífonos, otros no, y de ahí obtenemos datos, pero datos que se han hecho con la misma metodología que el resto de países europeos. Por lo tanto, nuestros datos serán comparativos con los resultados que obtenemos también en nuestros países vecinos. Francesc hacía referencia hace unos minutos sobre la penetración de los audífonos. Esto significa de cada 100 personas con pérdida de audición, qué porcentaje son usuarios de audífonos, y ha crecido desde la situación prepandémica a la pospandémica. Estábamos en un 36% y en este momento estamos en un 38,8%, casi un 40%. Pero eso también significa, en una lectura inversa, que hay un 60% de personas con pérdida de audición que no son usuarias de audífonos. Y ahí tenemos mucho margen de mejora todavía. Cabe destacar que dentro del estudio observamos que la situación de la adopción de audífonos es distinta en función del grado de pérdida de audición que sufra la persona. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Pues observamos que las personas con pérdidas de audición ligeras, es decir, con pérdidas de audición menos significativas, tienen tasas de adopción mucho menores. Concretamente, hemos obtenido en España que un 12% de las personas con pérdida de audición leve son usuarios de audífonos, mientras que casi el 80% o el 88% de ellos no son usuarios de audífonos. Tenemos un margen de mejora muy significativo ahí. Es necesario concienciar y es necesario también que las personas conozcan los beneficios que pueden traerles una posible adaptación protésica. Lógicamente, cuando la pérdida de audición es mayor en cantidad, las tasas de adopción de audífonos, como podemos ver en caso de hipoacusias severas o profundas, está cerca del 70%, cosa que es lógico que sea de esta manera. Pero ahí tenemos un margen de mejora significativo. Otro dato interesante que nos ha llevado a una mejora en los 3 últimos años es la tasa de binauralidad, es decir, las personas que se adaptan a audífonos, ¿se adaptan un audífono o se adaptan dos? Pues en un 55% de las personas se adaptan 2 audífonos, mientras que estábamos viendo que en el año 2020 no llegábamos al 50%, estábamos en un 47%. Por lo tanto, ahí hemos tenido una mejora significativa en concienciación y también en trabajo y propuesta por parte de los profesionales. Muy bien. Si comparamos los ratios de penetración de los audífonos con nuestros vecinos, por lo tanto, países vecinos, países del entorno, podemos ver que tenemos una tasa de penetración ligeramente superior a lo que sería, por ejemplo, Italia o Bélgica, y tasas de penetración inferiores a otros países,
pues como puede ser Dinamarca, Inglaterra, Noruega, Francia, aunque no hay que obviar que estos países cuentan con protección social, por lo tanto hay una financiación total o parcial de los audífonos por parte del Estado, cosa que no ocurre en el territorio español. En cuanto a la binauralidad, también tenemos situaciones similares a cómo puede estar la situación en Italia. Tenemos valores de binauralidad similares, aunque seguimos teniendo márgenes de mejora significativos también en este sentido, a pesar de que con respecto al 2020 la situación es sensiblemente mejor. También es bueno preguntarse por las razones para la adopción de un único audífono, es decir, preguntadas las personas que se adaptaron un único audífono en la encuesta, cuál era la razón, y también preguntándoles si padecían o no padecían pérdida de audición monaural o binaural. En algunos casos las personas decían que su problema de audición solo era en un único oído, cosa que lo que vemos por los datos epidemiológicos es que no es cierto. Y otro dato significativo también es porque la prescripción, en este caso médica, obedecía a una propuesta de un único audífono, incluso con personas con pérdida de audición binaural. Por lo tanto, ahí también tenemos dentro del sector profesional ámbitos de mejora muy sensibles a este respecto. En cuanto a la antigüedad, es decir, el tiempo que tarda una persona que tiene un problema de audición en adaptarse a un audífono, ahí también tenemos datos comparativos y vemos que en el año 2020 las personas con un problema de audición, cuando ya era manifiesto para ellos, tardaban unos 3 años en tomar la decisión de la adaptación de los audífonos. En los datos de 2023 vemos que es ligeramente inferior, estamos en 2,8 años, probablemente estadísticamente no sea de una gran significación, pero sí visualizamos ahí una mejora significativa. Vale la pena decir que las personas que deciden adaptarse a audífonos en esa franja entre los 0 y los 4 años es un 50% de las personas que tienen problemas de audición. Hay otro 50% que requiere mucho más tiempo en ese proceso de maduración de su toma de decisión. Si después preguntamos a los usuarios que ya son usuarios de audífonos por el proceso de renovación, es decir, cuántos años están utilizando aquellos audífonos y por lo tanto cuántos años tardan después en renovarlos, esa también lo que estamos viendo es que en el mercado prepandémico y pospandémico ha habido una variación. En este caso, en el año 2020 los usuarios ya de audífonos tenían un uso de sus aparatos durante 5 años aproximadamente y los renovaban, y en 2023 lo que hemos visto es que esos usuarios necesitan 6 años, es decir, los usuarios en general han alargado un poco el periodo de vida útil de sus audífonos. Dato también muy interesante dentro del sector, es decir, frente a la pregunta de dónde las personas con problemas de audición acuden o depositan su confianza para la adaptación de unos audífonos. Pues para las personas que ya son usuarias, preguntados sobre dónde han adquirido sus audífonos, nos dicen que en un 80%, casi un 79%, buscan un establecimiento especializado, mientras que ese 20% restante sale de establecimientos sanitarios afines a la audiología, pero no son establecimientos sanitarios, en este caso, específicos de audioprótesis, como pueden ser ópticas, farmacias, ortopedias, etc. Por lo tanto, los usuarios prefieren la búsqueda a través de un establecimiento especializado.
Similar respuesta obtenemos frente a las personas que no se han adaptado a audífonos, pero si les preguntamos dónde les gustaría o dónde creen que buscarían esos audífonos, pues en este caso los usuarios nos cuentan que en un 90% de los casos irían a buscar esa ayuda a un establecimiento especializado en el mismo. Bien, yendo ya más hacia el terreno de la satisfacción de los usuarios, esta imagen es interesante porque nos muestra el grado de satisfacción de los usuarios. Nos indica que un 79% de los usuarios de audífonos se sienten satisfechos con los mismos, pero cabe remarcar que la segmentación de los usuarios, si vamos a ver la antigüedad de sus audífonos y la correlacionamos con la satisfacción, vemos que los usuarios que tienen audífonos más recientes, con menos de 2 años de antigüedad, su grado de satisfacción es 10 puntos superior a los usuarios que disponen de audífonos más antiguos. Cuestión que es lógica porque la tecnología está avalando, está apoyando precisamente los beneficios y por lo tanto la satisfacción que recibe ese usuario. Otro dato interesante que creo que también debemos trabajar desde el punto de vista de los profesionales es la satisfacción que tiene el usuario en función de las horas de uso de su audífono al día, y donde vemos que los usuarios con menos horas de uso diario tienen ratios de satisfacción sensiblemente inferiores a los usuarios que utilizan un número de horas diarias sus audífonos en mucha mayor medida. Por lo tanto, creo que ese es un elemento interesante a tener en cuenta. Es evidente que entra dentro de una lógica, pero debemos tener muy en cuenta cómo trabajamos esto en los gabinetes para que los profesionales realmente puedan empujar en ese sentido hacia la mayor satisfacción de los usuarios. Comparando el nivel de satisfacción de los usuarios españoles, ese 79% de usuarios satisfechos que mencionábamos, con los países de nuestro entorno, estamos viendo o vemos que generamos niveles de satisfacción crecientes y similares a otros países muy parecidos al nuestro, nuestros vecinos franceses, donde ahí están en un 82%, italianos en un 79% como nosotros, o los alemanes, que es un mercado muy profesionalizado, pues tienen un 77%. Por lo tanto, los niveles de satisfacción que generamos en los usuarios de audífonos son importantes y muy parejos al resto de países de nuestro entorno. No entraremos en mucho detalle en esta diapositiva, puesto que aquí lo que estamos viendo es qué situaciones son las que fácilmente generan más satisfacción y cuáles son las situaciones más difíciles para los usuarios, y eso depende de los entornos acústicos, donde vemos que claramente en situaciones más tranquilas los usuarios se encuentran más cómodos y más satisfechos, y en situaciones más complejas, muy ruidosas, etcétera, los usuarios se encuentran con mayor dificultad. Esto también hay que trabajarlo desde el punto de vista de las necesidades de los usuarios, la tecnología utilizada. Por lo tanto, ahí el profesional también tiene mucho que decir y mucho que hacer en este sentido. Esta es una cuestión que nos preocupa a todos, puesto que, como decíamos antes, pues de cada 100 personas con hipoacusia, pues 60 no son usuarios de audífonos. Por lo tanto, es interesante. Y frente a la pregunta de cuáles son las razones que han provocado que no quieran adaptarse a audífonos, ¿cuáles han sido? Entonces, la primera razón es no me siento cómodo con los audífonos. Aquí hay muchas variables que trabajar, seguro que sí, pero el segundo motivo que aparece es el estigma, el no acepto mi situación, no acepto mi realidad, rechazo mi realidad. Y esto, en comparación con otros países europeos, es muy significativo, porque el estigma aparece en segundo lugar en España, pero en otros países europeos, también con el mismo ensayo de Eurotrack, aparecen en posiciones mucho más lejanas, como quinta o sexta razón. Por lo tanto, es bueno que tengamos en cuenta y que sepamos que esta es la realidad y que debemos intentar ayudar a que las personas maduren su decisión y puedan deshacerse de ese aspecto de estigmatización.
Me parece interesante también recalcar que la tercera razón por que la gente no adquiere unos audífonos es el precio, es el coste. No pueden permitirse esa adaptación de prótesis auditivas. Es importante este hecho. Hay una cuestión también de niveles tecnológicos, etcétera, que influyen, pero cabe decir que no es ni la primera razón ni la segunda razón para no adaptarse a audífonos, sino que es la tercera. Por lo tanto, el precio es un elemento importante, pero no es la clave única ni primera que afecta a este tipo de decisión. Para ir terminando ya ese paseo por los datos relevantes de Eurotrack, comentarles que los usuarios de audífonos, frente a esa vivencia de el uso de los audífonos, de la vergüenza o que el resto de personas de su entorno se rían de ellos, las personas usuarias de audífonos manifiestan que en un porcentaje muy mayoritario no perciben para nada que la gente se ría de ellos, cosa que sí ocurre entre los no usuarios de audífonos. Por lo tanto, lo que significa que es que realmente lo que genera dificultades en la relación con los demás no es llevar audífonos, sino es no escuchar. Por lo tanto, esa es la clave importante también que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de maduración. Preguntados los usuarios sobre cómo influye sus audífonos no solo en su audición, sino en su calidad de vida, porque estamos hablando de esto, estamos hablando de calidad de vida de personas, tenemos que un 96% de los usuarios nos dicen que sus audífonos mejoran de una manera significativa su calidad de vida. Por lo tanto, es un elemento muy significativo y que apoya precisamente la toma de decisión por parte de otras personas que les está costando más. También preguntados sobre su entorno laboral, cómo les ayudan los audífonos en su entorno laboral. En el estudio hay datos más profundos, pero básicamente los usuarios de audífonos nos dicen en un porcentaje muy mayoritario, un 96%, que los audífonos les ayudan de una manera significativa o muy significativa en su entorno profesional. Hay una vinculación muy interesante entre el uso de audífonos, el no uso de audífonos, la calidad de vida, el estrés y, por lo tanto, daños emocionales en las personas. Y aquí lo que hemos visto es la comparación en la escala sobre el riesgo de padecer depresión es mayor entre las personas con hipoacusia no usuarios de audífonos, y de una manera significativamente, estamos saltando de un 40 a un 48% entre los no usuarios de audífonos y los usuarios de audífonos, donde se sienten más seguros, más protegidos y de alguna manera hace que su bienestar sea muy superior. No por el hecho de que llevar o no llevar audífonos no incida directamente sobre el sueño, pero sí hemos visto que los usuarios de audífonos nos dicen que duermen mucho mejor, la calidad de su sueño y de su descanso es muy superior a los no usuarios de audífonos. La razón es el estrés emocional de no escuchar, el que impacta después en la calidad de vida de las personas, en la calidad del sueño y en esos posibles daños emocionales a los que estábamos haciendo referencia. Por lo tanto, son elementos que debemos ser capaces de transmitir a la población en general para que realmente quieran adquirir y quieran acceder a la utilización de los audífonos cuando lo requieren. Aquí estamos viendo algún dato más sobre la calidad del descanso y cómo impacta el uso de audífonos en el bienestar de las personas cuando se levantan por la mañana, donde de una manera significativa las personas usuarias de audífonos nos dicen que se sienten mucho mejor física y mentalmente a la hora de afrontar el nuevo día cuando estamos utilizando audífonos. Por lo tanto, es importante y muy significativo. Aquí
con esta visión que acabamos de dar, hemos revisado cuáles realmente los datos principales que hemos obtenido de la encuesta de Eurotrack. Esta encuesta de Eurotrack, a través de este evento, les hemos comunicado cuáles han sido las líneas clave, pero el proceso de comunicación completo lo llevaremos a cabo en el marco del Congreso de la Asociación Nacional de Audioprotesistas, que va a tener lugar en octubre, concretamente los días 6 y 7 de octubre en Madrid, y ahí será donde tendremos un espacio de diálogo, de discusión y de intercambio con el sector profesional, con profesionales europeos, para realmente poder discutir y debatir aprendizajes que podemos hacer a través de este estudio. Por lo tanto, sin más, Francesc. Muy bien. Muchas gracias, Jordi. Muy interesante. Breve resumen de estos datos. Como bien ha dicho Jordi, son muchos datos que tenemos ahí, que vamos a trabajar durante estos meses, y en el Congreso sobre todo va a ser un momento de discutirlos, pero hay datos muy interesantes que nos ha dejado, ¿no? Y entre ellos, y para mí da paso a la siguiente ponencia, la siguiente charla que vamos a tener, es ese 96% de la mejora de la calidad de vida de las personas con pérdida auditiva que llevan audífonos, ¿no? El audífono es una parte esencial de nuestra labor. La Asociación Nacional de Audioprotesistas ha impulsado este estudio de satisfacción, como decía Jordi, con la ayuda y la colaboración de dos partners más, y uno es EGIMA, que es la Asociación de Fabricantes Europeos, pero el otro es ANFIA. ANFIA es la asociación española que aquí tenemos representada por su presidente, que es el señor Lorenzo Fiorani, que le agradecemos su presencia, y él, como presidente de ANFIA, nos va a presentar esta parte en la que nos va a hablar de la situación de la adaptación de audífonos en el mercado español. Entonces doy paso al señor Lorenzo. Buenos días a todos. Gracias, Francesc. Primero de todo, quiero agradecer a Ana, presidente y vicepresidente de la asociación, por darnos la posibilidad de presentar nuestra nueva asociación. Es una asociación de recién creación, Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Audífono, y como veremos en nuestros objetivos, en nuestros fines, tenemos, creo, muchos puntos en común, muchas sinergias. Pero quiero empezar con dar pues, visibilidad de por qué ANFIA. ANFIA, la constitución de ANFIA nació el interés en unir fuerzas entre los distintos miembros que la componen, que veremos en la próxima diapositiva, pues crece alrededor de una curiosidad. Y la curiosidad es cuál es en España el ratio entre tamaño del mercado de audífonos y población. Como podéis ver en esta diapositiva, Italia tiene un 0,79, Alemania un 1,9, Francia e Inglaterra lideran podemos llamarla la penetración de los audífonos entre la población. Y entonces unimos fuerzas. Hace un año y medio, los miembros que podéis ver en esta diapositiva, que pues representan una parte muy significativa del sector de audiología en España, unimos fuerza y empezamos a desarrollar un estatuto, desarrollar un código ético, desarrollar unos fines comunes que pudieran ir más allá de simplemente tener acceso al conocimiento del tamaño del mercado. ¿Y cuáles son los fines? ¿Cuál es la misión de ANFIA? ANFIA como misión tiene 5 puntos. Primero de todo, y creo que esto es un punto en común, promover los beneficios de la salud auditiva y del uso de los audífonos. Como punto número 2, relacionarse con todas las diferentes administraciones para promover acciones en beneficio del sector. Como punto número 3, disponer de datos que puedan darnos idea de cómo se desarrolla el mercado de los audífonos en España. Y punto número 4, promover el desarrollo de conductas éticas y entonces hemos desarrollado un código ético.
Y como último, defender los intereses profesionales de las empresas especialistas del sector de la audiología y audioprótesis. Y un ejemplo, sabemos, ¿no? Somos conscientes que la pérdida auditiva es un problema porque impacta no solo el oír, ¿no? el poder escuchar, sino también el funcionamiento cognitivo, la salud mental, la posibilidad de tener un buen empleo, la vida social, hasta la mortalidad de las personas que padecen este tipo de pérdida, sino también en términos de coste para la sociedad, como podéis ver en la parte a la derecha de la diapositiva, se ha calculado unos costes para cada país del tratamiento de personas con pérdida auditiva no tratada. Entonces, nuestro objetivo es de dar luz a estos costes para poder desarrollar la conciencia, la sensibilidad de este tipo de problema. Vamos ahora a ver los datos de mercado que pues tienen una dimensión 2019-2022 y podemos ver que nuestro sector se ha desarrollado a pesar del COVID durante el 2020 y 2021 se ha desarrollado de forma extremadamente positiva. El crecimiento, si calculamos el 381.000 unidades vendidas en el 2000, importadas en España, son datos de entradas en España. En el 2022, 382.000 y 306.000 en el 2019, nuestro sector se ha desarrollado muy rápidamente, es casi un 25% de crecimiento, con una leve pérdida en el 2020, casi 8%, y luego una recuperación muy fuerte en el 2021 y en el 2022. Quiero compartir algunos datos más que creo que son muy interesantes, como por ejemplo un elemento que ha sido un elemento importante del desarrollo de la demanda y entonces del tamaño del mercado, que es la porcentual, el mix de los productos recargables. Creemos que es una tecnología muy importante y que ayuda mucho el usuario, y como podéis ver, el mix de recargable era un 60%, 62% en el 2020 y es un 78% en el 2022. Entonces, un desarrollo muy importante y pues seguiremos teniendo visibilidad de estos datos durante los próximos años y los compartiremos cada año con todos los que estén interesados. Pero quiero acabar con la última línea, el ratio de España, y como podemos ver aquí, 382.000 unidades vendidas en el 2022 significan un 0,79%, que otra vez, como hemos visto antes en la presentación del dato Eurotrack, nos ponen muy cerca de un país con un sistema diferente, con un sistema mixto, público y privado, que es Italia. Y por supuesto muy lejos de otros países del centro y del norte de Europa que tienen una adopción mucho más alta de la que tenemos aquí en España. Anfia es una realidad, tenemos una website, anfia.es, como he dicho antes, cada año compartiremos los datos que tenemos y estamos en este momento pues desarrollando nuestra estrategia. Empezamos con darnos a conocer, entonces otra vez agradezco esta oportunidad de presentar esta nueva asociación y en el futuro pues desarrollaremos nuestros otros puntos además de los datos de mercado para que nuestro sector tenga aún más éxito de lo que hemos podido ver hasta aquí. Y otra vez gracias por invitarnos. Muy bien. Muchas gracias, Lorenzo. Gracias a Anfia por la presentación y la presencia en esta sesión. La verdad es que los datos que nos ha aportado Lorenzo por la parte de Anfia son también muy interesantes
porque corroboran lo que es el estudio que estamos presentando hoy, ¿no? Esos datos de España, la penetración importante que cada vez tiene más el audífono en la población, y no solamente el incremento de esas unidades, sino el bien que hacen a las personas que tienen una pérdida auditiva, ¿no? Incluso la tecnología que han traído, ¿no? Nos hablaba de los recargables, por ejemplo, el cambiar y ser más, podemos decir, más en la línea actual y estar en una evolución no solo tecnológica, sino de cómo va también nuestra sociedad, pues pasar de las baterías, que también eran algo más contaminantes, a recargables, que es algo más sostenible también, que hoy en día se habla mucho de ese tema. Entonces, muchas gracias por esa presentación, a ambos, tanto a Jordi Serra como a Lorenzo Fiorani. Muy bien, llegamos al punto de las preguntas y hemos dado mucha información, hemos dado muchas explicaciones, pero nos gustaría también oír si tienen alguna pregunta o algo que nos quieran hacer. Y creo que tenemos una primera pregunta que nos ha venido por el chat. Recuerden que pueden hacer las preguntas por la parte de preguntas y respuestas que verán en su Zoom abajo, y por ahí nos pueden lanzar esas preguntas. Y una primera pregunta que nos han lanzado, creo que se ha contestado, pero Jordi nos lo podrá contestar, Jordi Serra, es si se publicarán hoy en abierto los resultados de Eurotrack España 2023. Pues efectivamente, como ya mencionábamos antes, pero insistamos en ello, no vamos a publicar estos datos en abierto hoy. Esta es una decisión compartida, no es una decisión que nosotros tomemos unilateralmente, sino debemos tener en cuenta que Eurotrack se realiza de forma compartida con EGIMA, por lo tanto con la Asociación de Fabricantes Europeas, que es quien promueve precisamente la realización de este estudio en todos los países europeos. Y por lo tanto la decisión que tomamos en su momento fue no publicar la información por publicar, que esto no se realizará hasta el mes de octubre. Después del Congreso Alemán de Audioprotesistas y del Congreso de ANA, se realizará la publicación completa a través de website, poder acceder a todos los datos. ¿Por qué razón no queremos hacer esta publicación de datos? Pues porque entendemos que es importante trabajarlos, compartirlos, discutirlos, debatirlos, aprender y realmente obtener beneficios en el ámbito, pues, de conseguir una mejor atención de las personas con hipoacusia por parte de los profesionales. Por lo tanto, esta es la razón, y el poder disponer de estos datos completamente en abierto será a partir de octubre. Muy bien. Vale, muchas gracias, Jordi. Esta pregunta nos venía de Martí, del Zoom. Y tenemos otra pregunta que nos pregunta, con la importancia de la audición, ¿no creéis que a lo mejor no estamos enfocando la corrección de la pérdida auditiva en una buena dirección y debemos plantearnos cambios importantes? O sea, yo creo que va un poco enfocada a si realmente tendríamos que cambiar nuestra forma de ver o de enfocar cómo está la pérdida auditiva y cómo estamos haciendo ese abordaje, ¿no? Sí, estoy parcialmente de acuerdo, porque creo, primero de todo, que los datos que hemos visto con Eurotrack enseñan que ha mejorado la adopción, ha mejorado la binauralidad, que es extremadamente importante para cuidar una pérdida auditiva. Hemos tenido también con los datos que tiene ANFIA, hemos podido ver que en los últimos 3 años, a pesar del COVID, el mercado ha crecido mucho, que significa que tenemos mucho más usuarios, ¿no?, que pueden disfrutar de una calidad de vida mejor, pero por otro lado es verdad que la adopción en España se queda muy por debajo de otros países. Y esta es la razón, es una de las misiones que nos dan en ANFIA, como decir, la motivación y las ganas de seguir trabajando para mejorar el acceso a nuestro servicio. Por supuesto, no es un trabajo de corto plazo. No veremos cambios estructurales significativos en 1 o 2 años. Es un trabajo lento, constante, que también conlleva construir, como decir, relaciones entre distintas asociaciones para
pues para que el reto de garantizar un acceso a aún más personas a nuestro sector sea conseguido, pero en esto estamos trabajando, sí. Muy bien, gracias Lorenzo. Aquí surge una pregunta también que teníamos, que es ¿cómo están trabajando los fabricantes de audífonos para cubrir estas expectativas? O cuáles son los retos, ¿no?, a lo mejor más relevantes para conseguir que los usuarios de audífonos se enganchen o quieran corregir su audición, ¿no? Sí. Pues yo aquí contesto como presidente de ANFIA, luego cada casa, cada empresa desarrolla su plan estratégico de innovación, pero creo que la innovación tecnológica, hemos visto el recargable, que es una innovación tecnológica tal vez por su simplicidad muy eficaz. La innovación tecnológica junto con la calidad del servicio en los centros, que pasa a través la profesionalidad de los audioprotesistas, esto genera, el entendimiento por parte de un usuario o de un no usuario que todavía no ha decidido de cuidar su pérdida a comprar un producto y a adaptarse. Yo creo también que es importante completar, ¿no?, la tecnología con la profesional del servicio, también dando luz a que con unos audífonos no se va a recuperar solo la posibilidad de escuchar, de oír, sino también se va a conseguir una mejor calidad de vida y, como decía antes Jordi Serra en su presentación, se reduce el riesgo de padecer de otro tipo de problemas médicos. Correcto. Muchas gracias. Nos están llegando muchas preguntas y son muy relacionadas con todo lo que estamos hablando, ¿no? Y una es muy importante que nos lanza Luciana, que nos dice: me gustaría oír más sobre posibles acciones de promoción para impactar la población. Y yo creo que va un poco en la sinergia también de la siguiente, ¿no?, porque aquí nos agradecen la presentación, que ha sido clara, y es lo que pone, no me lo estoy inventando. Me gustaría saber qué sinergias también hablan, ¿no?, de creéis que pueden generarse de la mano de ANA, de ANFIA, oficialmente de cara a colaboraciones futuras, y supongo que también en esa dirección, ¿no?, de cómo impactar a la población, cómo hacer llegar, porque estamos hablando de audífonos, pero hoy en día hay soluciones auditivas de todo tipo, implantes cocleares, implantes osteointegrados, implantes de oído medio, o sea, la solución auditiva es muy variada. Pero el audífono, indudablemente, para el profesional audioprotesista es la herramienta principal, ¿no? Pero ¿cómo hacemos esto que nos preguntan? No sé, Jordi, si tú tienes alguna opinión sobre este tema. Sí, es evidente que necesitamos, entre todos, nunca mejor dicho, mejorar nuestras estrategias de comunicación hacia la sociedad en general, para difundir realmente los beneficios del tratamiento frente a los problemas de hipoacusia con audífonos y otros dispositivos. Por lo tanto, eso es evidente y vamos a hacer esfuerzos significativos para poder intentar explicar a las personas realmente cuál es la situación y, por lo tanto, cuáles son los beneficios a los que está renunciando cuando toma una decisión en este sentido poco madura. Por otro lado, y si me permitís, es evidente la sinergia entre ANFIA y ANA y ANFIA, porque ANFIA es el responsable del proceso de fabricación y provisión del producto en los centros auditivos, sean de la titularidad que sean, pero en esos centros auditivos es donde están los profesionales. Por lo tanto, entre producto y profesionales tiene que haber un trabajo coordinado para ser más eficientes, para llegar más y llegar mejor en la atención de las personas con problemas de audición. Indudablemente es una clave estas sinergias, no solamente en asociaciones como las que estamos aquí, sino en todas las del sector profesional. Y por eso también aquí hay preguntas que nos llegan relacionadas con la concienciación de otros, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una que nos ha llegado, por ejemplo, que ha salido, ¿no?, a nivel tanto de una presentación como la otra, ¿no?
si se está trabajando en conseguir subvenciones de la Seguridad Social al igual que otros países vecinos. Claro, vemos el ejemplo de Francia o vemos el ejemplo de otros que hacen que el mercado y sobre todo que las personas se pueden beneficiar de las ayudas auditivas. Bueno, no sé si tenemos aquí algún comentario que podríamos lanzarles de qué situación estamos o qué pasos tenemos dados para esto, ¿no? Sí, aquí el tiempo verbal es importante, ¿no? Se está trabajando, estamos empezando. He visto que el primer congreso de la ANA es de 1976, ANFIA nace hace pocos meses. Claro que una de las misiones de ANFIA es promover los beneficios de la salud auditiva, otro es relacionarse y colaborar con las administraciones, entonces sí, pero estamos aún en una fase inicial, muy inicial. Entonces estamos en una fase donde estamos pues, presentando ANFIA como asociación, estamos definiendo también algunas partes de nuestra manera de trabajar, de los planes estratégicos, y luego el proceso de desarrollo y de implementación de una estrategia de market access, de acceso al mercado, es un proceso muy largo. Es un proceso muy largo, también porque no se hace solo, no será solo ANFIA en caminar en esta dirección. ANFIA tendrá que definir con pues, intereses comunes que pueden ser también compartidos por ANA y por otras organizaciones, asociaciones, y luego juntos, porque juntos es más relevante ir a la pública administración a presentar la oportunidad. Entonces, estamos empezando a definir nuestro plan estratégico, pero la dirección es absolutamente esta, sí. Muy bien, gracias. Sí, desde la parte de ANA, de la Asociación Nacional de Audioprotesistas, también llevamos tiempo trabajando en esta sinergia, pero indudablemente cuanto seamos más empujando en esta dirección, mejor. Aquí llega una pregunta también en el foro, que es muy interesante, que es sobre cómo llegamos a plantear la formación e información al colectivo, por ejemplo, de especialistas de otorrinolaringólogos, ¿no? Los ORL, que no dejan de ser los primeros filtros, podríamos decir, en muchas ocasiones, de la persona que tiene una pérdida auditiva y necesita, pues, de alguna manera, tener una información de primera mano, ¿no? No sé, aquí, ¿qué pensamos en relación a este reto pregunta, ¿no? ¿Qué información este colectivo debe recibir de parte tanto de profesionales como la parte de la industria o demás? Sí, en este sentido me gustaría solo hacer un comentario, y es evidente que debemos ser capaces de explicar al colectivo de médicos otorrinos cada día más y mejor sobre las bondades y beneficios de la tecnología. Por supuesto, evidente, hay que seguir en esa línea también. Pero a mí me gustaría remarcar un dato que lo tenemos en el estudio, no hemos hablado de él, pero en las razones para la no adopción de audífonos también tiene su participación el propio profesional audioprotesista, la persona que está realizando esa labor de indicación y adaptación de los audífonos, donde en un porcentaje también significativo son personas que han decidido no adaptarse los audífonos porque el profesional audioprotesista no se lo ha indicado de manera suficientemente adecuada. Quisiera remarcar este aspecto, es decir, no veamos que el colectivo de médicos otorrinos es un elemento de freno hacia los audífonos. Yo creo que es absolutamente falso esto, para nada, sino que también debemos mirar hacia nuestra propia casa, mirar internamente cómo hacemos, cómo trabajamos, cómo proponemos, con qué criterios proponemos, con qué criterios prescribimos para realizarlo de una manera más adecuada a las necesidades de los usuarios. Muy bien, tenemos muchas preguntas, pero hay alguna que creo que también es interesante. Por ejemplo, claro, aquí nos hablan de un tema que yo creo que lo hemos tocado, pero también es importante resaltar. Existen diferencias en la satisfacción de la adaptación protésica, ¿no? Utilizando un mismo audífono. ¿Cuál es la importancia de la figura del profesional audioprotesista, su formación, en la mayor satisfacción de los usuarios? Incluso había alguna pregunta que nos sacaba
sobre nuevos grados que están saliendo y nuevas especialidades. Es una pregunta que a lo mejor va más para Jordi, pero también aquí yo también diría que cuál es la opinión también de Lorenzo como presidente de ANCIA en relación a esto, ¿no? a lo que supone esta diferenciación, esta importancia de la figura del profesional dentro de que es el primer usuario, podríamos decir, de los audífonos de los fabricantes, ¿no? Entonces me gustaría saber un poco la opinión de ambos en este punto. Muy bien. El que quiera. Lorenzo, si quieres. Sí, no, el rol del audioprotesista, ¿no? El rol del audioprotesista en el proceso de adaptación, como rol del médico hablábamos antes del rol del otorrino, que es un actor fundamental en el proceso de explicar, de trasladar el valor de cuidar una pérdida auditiva, es absolutamente importante. Y pues cada empresa ha tenido su estrategia de comunicación a los médicos. Como ANFIA tenemos en general como misión la de promover los beneficios de la salud auditiva y no tenemos un objetivo específico para los otorrinos, pero es un objetivo más general. Y luego, como decía antes, ¿no? Hablábamos de tecnología y hablábamos ¿cómo decir? El trato humano, la profesionalidad. Yo lo que personalmente me gusta de este sector, yo vengo de un sector diferente, es que es un sector donde se conyuga perfectamente lo que es muy innovador, como la tecnología, y al mismo tiempo pero con una tecnología mucho más humana, mucho más tradicional, que es la empatía, la capacidad de comunicar, la profesionalidad y también la pasión del audioprotesista. La unión de estos dos mundos, que parecen lejos pero no lo son, al final genera la motivación en nuestro potencial cliente de adaptarse. Sí. Yo solo me gustaría añadir un comentario en este sentido y es... hemos visto, y resultados de Eurotrack nos lo están mostrando, que el grado de satisfacción de las personas usuarias es muy alto. ¿Qué es lo que necesitamos? Evidentemente, formación, reciclaje, esto es un elemento clave para conseguir eso. Nuestro punto de partida es bueno. Ahora bien, sí que conocemos y hay informes de EGIMA donde desde un punto de vista estratégico ven comprometida su crecimiento de este sector profesional por la necesidad de nuevos profesionales, de incrementar el número de profesionales. Y ahí me gustaría mencionar el hecho de que en España tenemos una cantidad de escuelas impresionante. Las escuelas crecen, pero no crece la cantidad de titulados, que esta es una reflexión también que debemos tener en cuenta. Y creo que tenemos que empezar a pensar en pactos sectoriales con el gobierno que regula el proceso de educación y con el gobierno de sanidad que regula los establecimientos de audioprótesis para que realmente construyamos algo que sea mucho más coherente a las necesidades de un país. Muy bien. Yo tengo una última pregunta ya, porque las preguntas nos van llegando, pero es complicado recibirlas todas, y es una pregunta relacionada con todo lo que hemos hecho hoy, ¿no? ¿Cómo creéis, y brevemente ya para acabar esta sesión, cómo creéis que estos resultados y todo esto que estamos hablando hoy tiene que recibirlo el profesional y qué impacto puede tener esto que estamos haciendo, de ponerlo no solamente para los profesionales, sino para nuestra sociedad, la persona que va por la calle y que a lo mejor este tema lo está escuchando por primera vez? ¿Cuál creéis que va a ser el impacto y si creéis que estamos haciendo las cosas bien o tenemos que andar otros pasos en esta dirección que estamos haciendo con todo esto? No sé, me gustaría saber la opinión tanto de una banda por la otra. Yo tengo la mía, pero indudablemente. Pues, Lorenzo. Primero de todo creo que es una encuesta muy interesante, la encuesta de Eurotrack, porque habla de la calidad de vida de las personas. Hay muchas preguntas que nos permiten de ver cuánta satisfacción se genera en no demorar en cuidar una pérdida auditiva. Yo creo que estos datos
que se desarrollan cada 2-3 años. Con la encuesta de Eurotrack son datos muy importantes porque pueden dar una vez más una razón para no esperar a mejorar la calidad de vida. Entonces creo que es muy importante que en general que el profesional el audioprotesista lo pueda conocer y también que luego en un futuro pueda completar a nuestros estudios para comunicar con la pública administración no solo de un coste social, sino también de un tema de calidad de vida y satisfacción. Correcto. Jordi. Sí, a mí me parecen resultados extraordinariamente interesantes. Para esa doble vertiente precisamente que estamos poniendo encima de la mesa, por un lado, poder comunicar a la sociedad en general los beneficios, y no solo los beneficios, sino determinadas renuncias, las consecuencias que pueden tener, y por lo tanto sensibilizar es algo fundamental y los resultados de un estudio como este nos lo posibilitan. Pero también me parece especialmente interesante para el profesional, porque creo que el hecho de que entender qué es lo que nos cuentan las personas que son usuarias o no son usuarias, no con un filtro que pongamos nosotros hacia qué pensamos o dejamos de pensar de nuestros clientes y usuarios, sino que sean ellos que nos cuenten esto, creo que es una mirada especialmente interesante y que debe abrirnos precisamente hacia la autocrítica, hacia la mejora y hacia realmente conseguir mejorar la satisfacción de las personas. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias a ambos, a Lorenzo Fiorani, presidente de ANFIA, y a Jordi Serra, vicepresidente de la ANA. Y bueno, yo como presidente de la Asociación Nacional de Audioprotesistas, decirles que muy contento de que nos hayan podido seguir en esta sesión. La hemos hecho desde nuestra sede y la verdad es que ha sido una satisfacción poder compartir estos datos, que este es el principio de todo lo que es compartir estos datos, y sobre todo entre profesionales y las personas que tienen una pérdida auditiva y que son nuestra preocupación como profesionales de la audición, pues queremos que todo esto ayude a concienciar y ayudar más a las personas a mejorar su calidad de vida, como hemos hablado hoy. Cualquier cosa, cualquier duda, estaremos a su disposición. Esta presentación estará brevemente disponible a nivel de redes, en nuestra web y en otros canales. Y sobre todo agradecer pues, la asistencia a todos los que habéis estado ahí. Muchas gracias.